Fuerte. El calor derrite neuronas. Nosotras. No. Cruel verano. De 1 a 3. Cruel verano. Ironía sin protector solar. Conducido por sus dueñas. Auriculares puestos, divino, por supuesto. Y acordate, vamos a decirle a la gente que esta columna y todas las columnas se las pueden encontrar completas en el canal de YouTube y también algún reel armado en el Instagram de la radio. Estamos hablando nada más ni nada menos que de nuestro compañero Germán Martínez. Bienvenido. El sexagenario. Bienvenido. ¿Cómo No para decir que es sexagenario. Sí, vamos a... No, es muy bueno. Sí, ¿cómo? Cortala. Sí, no, yo no lo dije ahora. Lo fui yo, es que estoy atónita. Cuando sea grande... ¿Querés ser? Cuando sea grande quiero Germán. ser como Quiero ser como Germán. Germán. Ahí está. ¿Cómo anda? Bien, sí, ya es tiempo por ahí de bajarse la edad, ¿viste? Porque te puede dar Sí. chances inclusive. Sí. ¿A qué? Si vos no querés chance, por eso llegaste así. Y no, pero chances de algo. Claro, de algo. Claro. En un currículum, por ejemplo. No, claro. Hasta 50. Entra, Jar. Claro. Sí. Sí, tal cual. Re. Así que bueno, estamos para otra cosa igual, chicas. Estamos Les tengo para que otra decir- cosa. les ¿Para tengo qué que estamos? decir, ¿Para qué es una estamos? semana corta esta, ¿no? Ay, sí. Ayer fue Domingo de Ramos. Me olvidé. Te olvidaste. Viste, vos vas a la iglesia Y te dan el olivo. No, yo pasé por tenía que ir a lo de mi vieja a la tarde. Sí. Y pasé por el seminario. Yo soy del Parque Castelli. Ah, tenés ahí el... Generalmente quedan ramos, pero fue exitoso, se nota. La convocatoria fue exitosa, porque no había ni una ramita, pero ni un mínimo olivo para llevarme. La No gente había- en algo no tiene había que plata. creer. No, se la llevaron todas, En algo tiene que creer. En algo hay que creer. En algo hay que creer, para mí, sí. Sí, les voy a contar algo a los Sí, dos. por favor. Estaba en la plaza Sí. con mi hijo antes de venir acá y una señora me hizo una encuesta. Ah, mirá, qué bien. Era de Doxa Data Consultores. Ah, me parece. ¿Lo tenés? Me suena. ¿Lo me tenés, suena. Dani? Yo no lo tenía. Sí. Me suena. Y bueno, nada, compartirles eso. No, pará, Están ¿pero qué te preguntaron, amiga? Y todo lo Político. político. ¿Algún nombre que te haya sorprendido? No, Sandra Petovelo nombraron a Adorni y obviamente cómo veo el gobierno Ajá. de mal, muy mal, bueno, regular, qué sé yo, o Me muy espanto. malo, llegó hasta muy malo. Mirá. Y en un momento la meten a Cristina, cómo se veía Cristina, cómo se veía Milei, arrancaron por la economía. Claro. Así que no, y fueron varios los Mirá qué que interesante. participaron de la encuesta, se coparon. Está bueno, Sí, sí, está bueno. me Porque parece que está bueno. Justamente el gobierno, lo decíamos el jueves, no está, estoy medio afectadito de la garganta, no sé si se nota. Sí. Pero sí, un poquito, ¿no? El gobierno el jueves, nosotros lo decíamos, viene mal en las encuestas, viene mal en la percepción en cuanto a la esperanza. Perdón, y me preguntaron Sí. si había votado a Massa y a Milei. O a Milei. Ah, También. mira qué interesante. Claro. Bueno. Claro, es la proyección a partir de lo votado en... ¿Cómo veo el país
de acá a un año. En ¿Hay esa, país? en Bueno, esa eso. respuesta Ahí. fue, si sigue el mismo gobierno, mal, le dije. Claro. ¿Hay país? Sí, esa es la percepción y el humor social a futuro, las expectativas económicas de la gente. Sí. Eso todo le está saliendo mal al gobierno. Es verdad que hoy sigue siendo el político supuestamente con mejor imagen, pero cada vez con imagen más negativa que positiva, ¿no? Ya superando la negativa a la positiva. Pero a propósito de lo que decías de Massa, algunos colegas mostraron este fin de semana encuestas en las cuales van chequeando cómo hubiese salido a través de los meses un balotaje entre Massa y Milei. Recordemos que Milei ganó en su momento por una luz importante, Sí. hace 2 años, 2 años y pico. Y la primera vez que gana Massa con una luz de 4 o 5 puntos fue la última encuesta que hicieron. Mirá. Esto no significa que Massa sea Claro. el candidato del Frente de Todos o de Unión por la Patria o como se la quiera llamar, pero sí marca las claras que hay gente que seguramente está arrepentida de haber votado a Milei, ¿no? Después preguntaron el tema de la interna, si la interna está afectando al gobierno. Y otra pregunta era si había que sacar de su cargo a Adorni. Adorni. Bueno, eso la mayoría de las encuestas dan en sí. contra de Adorni. ¿sí? Claro. Recordemos que Adorni se dice que en estos últimos días... Está más sucio que una papa. Está más sucio que una papa. En estos últimos días le preguntaron a Adorni, ¿va a aparecer algo más? Es tu oportunidad. Es tu oportunidad. Claro, es como porque- cuando alguien te cagó Claro, y decís, sí, mira, sí. yo sé esto, esto y esto. Dale. Te estoy dando la oportunidad Claro. de que yo dejo abierta la Porque ventana. si no aparece Pero más yo nada. ahí te pregunto, ¿pero qué me vas a dejar? Claro. No importa. No si importa te lo que voy a hacer, Claro. pero yo te estoy dando la oportunidad Claro. de que vos vengas y me lo digas acá. Claro. En la cara. Claro. Total. si Adorni, no- Adorni. Y Adorni dicen que dijo, salgan a defenderme, no aparece más nada. Dijo eso y apareció la asesoría de la esposa Ay, a una chicos. prestataria de IPI. Ay, fue un chicos, díganme coaching. que vieron en TikTok Sí. el de las parejas, No. que está Adorni con la mujer. Ah, sí, que se tiran la... Dice, ¿quién labura menos? Es buenísimo. ¿Esa hicieron? Sí, maravillosa. No fue IA. No, sí, es una regontra IA, pero... Sí, inteligencia artificial. Sí, sí, sí. utilizada con mucha inteligencia. Che, Tal ¿puedo cual. leer un mensaje que llega al WhatsApp de la radio? Sí, Obvio. por favor. Dice, es alguien que no es de acá, de la ciudad de La Plata. Sí. Y dice, mi familia mileísta que lo amaba, este viaje que fui, lo odia. Mirá. Y en el pueblo hay un cambio en cuanto al pensamiento. Creo que había ganado, me parece que sé Milei. quién es esa persona. Había ganado Milei por amplia mayoría. Bueno, chicos, esto lo hablábamos el jueves. ¿No les pasa que están Los escuchando arrepentidos de gente Milei. Sí, sí, claro. que está arrepentida? Bueno, de hecho también en el establishment económico y en los mercados ya desconfían de lo que suponían que era no una certeza, pero una posibilidad cierta, que es la reelección. Claro. Obviamente que la tiene todavía, pero están desconfiando de esa posibilidad. Porque ven que el ajuste está generando lo que vemos todos en el empleo, en el trabajo, Sí, sí, en la sí, industria, en la sí. construcción y por ende en el empleo y en el trabajo. Se salvan algunos sectores como el campo, ¿no? Todos somos el campo. Todos somos el campo y se salva algún sector minero, pero en general la construcción, el trabajo, la industria, el comercio están siendo afectados y con ellos el empleo y el poder adquisitivo de la gente. Inclusive en el tema inflacionario se supone que con el aumento de combustible tan importante, todas las semanas aumenta el combustible. Sí. Esto también alimentado por la guerra, pero ya por factores internos. Va a estar la inflación de marzo por lo menos en más del 3%. Y esto va contra el relato de Milei, que decía que en agosto iba a empezar con 0 y que venía descendiendo. En realidad viene ascendiendo, no a los niveles que dejó Massa, obviamente, porque era otra crisis, era otro momento y otro contexto, pero viene ascendiendo y mucho. Y pega mucho teniendo en cuenta la quietud económica que hay, ¿no? Sí. Y lo que cuestan las paritarias y estar al día con el aumento de, como siempre decimos, de esos gastos fijos que son las tarifas, Sí. la telefonía, la televisión por cable, cosas, bueno, la telefonía que tendría que ser servicio esencial. Sí.
Esto también marca las claras cuando en el gobierno de Alberto Fernández, esto ya lo dijimos, pero se renueva la audiencia. Cuando en el gobierno de Alberto Fernández se declara el servicio esencial a la telefonía móvil, algo que tendría que ser así porque todo el mundo tiene y necesita un teléfono móvil para todo. Sí. Hoy es, pero para todo. es como internet. Más o menos. Hubo un juez que Sí, me acuerdo. salvó al grupo Clarín. Sí, Creo me que era acuerdo, me acuerdo. Gusto Fierro, ¿no? Gusto El Fierro. cordobés. Sí, O sí. sea, aún en gobiernos, con todos los bemoles que pudo haber Sí. tenido Alberto Fernández, pero por lo menos con tendencia progresista, cuando aparece una medida progresista, aparece el Poder Judicial conservador para decirte no podés avanzar. Hay una cautelar que protege los derechos de quienes tienen las posiciones dominantes. Sí, Y esto lamentablemente, esto habla a las claras de lo difícil que es darle contenido a la democracia, por así decirlo, en nuestro país. Porque tras que hay errores de la clase política, cuando intentan forzar situaciones, se encuentran con posiciones dominantes, con una justicia conservadora, con sectores del establishment que te hacen la guerra, por ende los medios de comunicación. Entonces es muy difícil, hay que admitirlo. Esto no es para salvar la ropa de los errores que han cometido sectores inclusive progresistas en el gobierno, pero influye. Lamentablemente impacta y hace más difícil todo, ¿no? Esto hay que decirlo también. Sí. Bueno, por lo pronto entonces las tormentas que afronta Milei van a continuar. Tuvo con lo de YPF, que esta mañana habló Kicillof en la conferencia de prensa, con lo de YPF tuvo un pequeña bocanada de aire fresca a Milei, no porque se le haya dado la razón específicamente a Milei, sí porque fue una buena noticia para Argentina y porque de última el grupo de abogados que representa a la Argentina siguió una suerte de política de Estado, ¿no? Defendiéndola tanto a través del gobierno de Alberto, de Macri, de Alberto y de Milei, pero la argumentación fue la que daba Kicillof toda la vida y Cristina, Sí. que es que la ley de un estatuto de un organismo como el YPF no puede estar por encima de la ley y la Constitución. Entonces había soberanía y potestad para poder expropiar por parte del gobierno de Cristina y de Kicillof en su momento. Ese fue el argumento del tribunal, a grandes rasgos norteamericano. Entonces, Milei, ¿qué hizo? Insultó, le dijo imbécil, entre otras cuestiones, a Kicillof. Esto fue el viernes al mediodía. Sí. Después realizó una eclipsada, además, por el partido de Argentina, el jueves al mediodía. El jueves jugaba Argentina, sí. A las 7 de la tarde, no lo puso en prime time porque a las 8 jugaba Argentina, ese partido. No, el viernes, el día de la cosa. Ah, El viernes fue el día de la cadena. El partido ¿o no? fue el viernes, sí. Y todo fue el viernes, sí. Me confundí con el jueves. El viernes fue la cadena a las 7 de la tarde, 10 minutos muy eclipsados porque no fue horario central No. y donde volvió a echar las culpas a Cristina, ya sin insultar, por ser cadena nacional, pero volvió a echar las culpas a Cristina y a Kicillof por algo que en realidad, si él fuera honesto intelectualmente, además de no insultar por una cuestión de decoro, Protocolar, de decoro, tendría que decir, miren, el tribunal argumentó igual que venían argumentando todos los abogados de nuestro país, en eso hubo una política de Estado, hubiera dicho, yo no estoy de acuerdo con expropiar, no estoy de acuerdo con lo que hizo Cristina, no estoy de acuerdo con lo que hizo Kicillof, pero la verdad es que el tribunal le dio la razón y nosotros tuvimos, si se quiere, la virtud de continuar una política de Estado. Con eso hubiera quedado bien. Pero no, él dice el imbécil de Kicillof, el soviético, esto, que lo otro. El soviético es genial, Claro, el soviético es genial. se le ocurrió expropiar. Bueno, sí, eso sí. Bueno, también eso marca a las claras que él tuvo discursos contrarios y casi favorables a una apelación. Como lo dijo esta mañana Kicillof, que a grandes rasgos dijo eso. Fue explicando el porqué de la decisión, el porqué del ajustarse a derecho, de parte de la decisión que tomaron en su momento, y planteó un poco el panorama y la peligrosidad a veces que los argumentos pueden servir para una apelación, Sí, claro. ante el CIADI o ante quien sea por parte de los fondos buitres, ¿no? Pero bueno, así estamos. Por otro lado, a propósito de los insultos de Milei, ayer vi Sí. una frase buenísima A ver. que la destacaban en Twitter. A ver si la encuentro por acá. Sí, acá está. De Mauricio Cartún,
Sí, claro. Un capo, dramaturgo. Sí. Sí. Es una época donde el odio y la estupidez se hicieron aceptables socialmente. Sí, tal cual. Y es un poco contra lo que hay que luchar, y es difícil. A veces hay muchos referentes progresistas que se prenden a eso, como diciendo, bueno, parece que este es el discurso que pega. Ay, sí, no entremos en eso. Y yo no sé si hay que entrar. No, a mí me parece que hay algo del derrame. Claro. Del derrame, de que cuando está tan legitimado la agresión, la violencia, el me recontracago en vos, ¿por qué? Porque tengo ganas, es imposible que nuestras subjetividades estén como si nada. Claro. Hay que hacer un gran esfuerzo diario y cotidiano para no prenderse a la que está de moda, para no subirse a esta tendencia que es, ¿sabes qué? Me recago en vos. Claro. ¿Por qué? Porque tengo ganas, digamos. A mí me parece que hay algo de eso que está permeando nuestras subjetividades. Sí. Hay que hacer un esfuerzo por tratar de no subirse a eso. Y sobre todo, digo, en términos de redes sociales. Sí, y demás, terrible. boludo, es como que Sí, parece hay estar cosas como... que se ven que Sí. son como decís, che, en otro momento nadie permitía esto. Bueno, esos insultos que acabamos de hablar hacia un gobernador elegido por el ¿Cómo lo van a- pueblo. o sea, eso no se vio. Es increíble. No se y vio. no solo es al gobernador, es bueno, en su momento cuando descalificaba a Lali. Al chiquito Los Ian apodos. Moche. Ah, Ian Ian Moche. Moche, sí. Un nene de 11 años. Y si lo hace el presidente de ahí para abajo, imagina. Obvio. O sea, está Está legitimado. todo permitido. Todo Está permitido. habilitado. Está Claro, habilitado. no Y es- se termina bueno, casi. tan mal no está, ¿viste? Bueno. Sí, y se termina casi legitimando. Sí, Sí, claro. Yo coincido, Sí. che. Así todo, también veía análisis bastante, me parece, razonables, donde se decía que independientemente de los escándalos, Adorni, Libra y Andís, que desgastan al gobierno, lo que está verdaderamente desgastando es la situación económica. Es decir, la raíz Chicos, de está todo, re complicado. si estuviera bien la economía, Es que supuestamente era la carta fuerte de él, claro. como economista. Claro. Era la carta fuerte de él. Y no está pasando, no está bajando y el consumo no está llegando y no están bajando los productos y Y hay gente que la pasa muy mal. muy mal. Gente que la pasa muy mal en serio, digamos. Gente que no tiene para comer en serio. Sí, claro, que se quedó O sea, sin laburo. Hay gente que se está quedando en la calle porque no puede Claro. pagar los alquileres. No, tal hay cual. como El endeudamiento. el endeudamiento. Sí, El claro. endeudamiento de las tarjetas de crédito. Lo conté acá Para la el comida, otro día sí, para la comida. El otro día me pasó algo que bien clase mediera, lo que voy a decir. Pero me llega la factura del celular y dije, che, me olvidé de pagar una factura, son 2 acumuladas. Y me di cuenta, no, que era una. Sí. Fua, ¿Está bien? Digo, fua. Yo de Movistar recibo mensajes de texto todos los meses. Todos no sé los si meses. me ven la cara o qué, Todos pero los putos todos los meses. meses que me dicen, tu plan ha va sido a bla y va a ser tocado un toque de poquitito. tanto. Mm. Retoca, modernizado. Claro. Modernizado. Como decía tal cual. Macri, reperfilado. Bien. ¿Y qué pasa con la oposición a todo esto? Bueno, se dice que Kicillof quiere mantener estos tiempos. Ok. Sobre todo teniendo en cuenta que la reunión que yo anunciaba el otro día con los intendentes, Que la vi, hubo bastantes. hubo muchos, 50 y pico creo. Bueno, se muestra una situación realmente muy crítica en materia Sí. económica y financiera, porque para colmo baja mucho la recaudación, además de los recortes de nación. Entonces, el tema es complicado, tiene que gestionar por ese lado y por el otro una proyección política, por lo menos está relativamente instalado, no tiene tanto apuro. Ayer se conoció una carta de Sergio Uñac, el ex gobernador de San Juan, que ahora es senador, y donde lo mandó al Partido Justicialista y supuestamente se reunió con Cristina, donde él sí quiere apurar los tiempos. Porque dice que cuanto antes que falta relativamente poco, en realidad falta un año y pico, ¿no? Un año y pico. Nada, chicos. Sí, y daba a entender como que había una posibilidad que después se desestimó de adelantar las elecciones, pero casi imposible, porque en realidad tiene que ser 2 meses por ley, por constitución, 2 meses antes de la asunción, salvo que haya cefalía. Y es muy difícil que se puedan adelantar las elecciones, así que se supone que no, pero muestra un cierto apuro en ese sentido. Y hoy algunos hablan de Massa,
Pero Kicillof hoy es el que por lo menos se posiciona, se lanza. Veremos, él apuesta a una PASO, UNIAC, dice, una PASO con sectores, inclusive tratar de no ser, como dice Massa, que tiene esa frase, ¿viste? Dice, no utilizar el rifle sanitario. No, claro, no, tratar de, como de comerse algunos sapos. Y todos estos gobernadores que ayudaron o que ayudan en el Congreso a Milei, tipo Jaldo, Tucumán, y entre otros, tratar de traerlos a una gran construcción política, ¿no? Para para intentar realmente crear mayorías y ganar. Claro. En todo caso, con una PASO como sea. Sí. En su momento, Milei suspendió la PASO el año pasado, pero no las anuló para siempre. Fueron suspendidas por el año pasado. Va a intentar ahora también, anularlas definitivamente, pero se supone que, no sé, puede tener éxito como no. Sí. Después hay otras noticias de último momento, una que tiene que ver con la reforma. ¿La pensaba con eso de los sapos? Sí, decime. ¿Qué? No, pero... No. Sí, sapos. Si es por... Toda la vida. Si es por sapo, o sea, ya tenemos, el estómago acostumbradísimo, chicos, quédense tranquilos, desde ya. Lo que además, nos han mandado a votar, gracias. A veces pasa que algunos plantean, sobre todo desde el kirchnerismo más duro, ¿no? Te dicen, no, ya probamos moderación con Alberto, ya probamos moderación con Massa y perdimos. Todos los escenarios son distintos, me parece. Sí. Porque si fuera por eso tenés ¿y qué proponen? Ya probaron acá, probaron allá. Si es por eso la llamás a Miriam Bregman, pero no pasa por ahí, me parece. Pasa por tratar de leer lo mejor posible. Yo no estoy en condiciones. Digo, hay gente más capacitada que yo que conoce de adentro la política mejor. Sí. Pero digo, hay que leer bien cómo está el panorama, porque este gobierno de ultraderecha es distinto, y está Trump, y es otra cosa. Y eso, a mí me parece que la situación, la realidad geopolítica, claro, no es la misma que hace 4 años, 10 o... Porque a veces, viste, se quiere ganar una discusión como de Twitter y decir, no, ya probamos moderación, Chico. Y no necesariamente eso sirva para este momento, para ganarle a Milei, ¿no? Está bien, hay una cosa que es cierta. Tiene que haber un programa para evitar que pase lo que pasó en el 19, ¿no? Con Alberto y Cristina. Sí. Y Massa. Pero hay que detenerlo a Milei también, ¿no? No estaría... ¡A como de lugar! Pero que vengan hoy, los Avencer. No hay nombres. Que vengan los Avencer. No, está Kicillof, algunos tienen esperanza en Massa, no hay nombres, ¿no? Dicen que hay tapados empresarios, moderados, pero la verdad no aparecen, ¿no? A mí en estas revueltas así que nadie sabe nada, me da como, este país es tan especial, claro, que por ahí te aparece alguien, sí, claro, que ni lo sospechás, sí, es más, claro, ni lo conoces, que puede ser, puede suceder dentro de la oposición. Y también puede ser un outsider. Sí, tranquilamente. Acá está habilitado cualquier cosa. Y chicos, después de a partir de Milei, que Milei, porque surge así, que es un outsider, que viene. Sí, puede pasar cualquier cosa. Y también Pánico, está, además del desgaste económico, ojo que puede haber novedades en las causas, porque las evidencias son cada vez más importantes y pueden ser pruebas que terminen comprometiendo a Milei y a su hermana directamente. Adorni ni hablar. Adorni por ahí es lo que más expuesto está, porque es un tipo de perfil muy alto, es un tipo además muy cercano a Karina, y además tiene un puesto muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, por ahí es lo que más exposición. Para mí lo más grave a mediano plazo es Libra. Sí. ¿No? Claro. Todo indica que sí. Yo el otro día lo veía, ¿viste? El día de la cadena nacional. Estoy confundida. ¿Estaba Adorni parado atrás o no? Cuando da la cadena, creo que sí. Estaba Karina y estaba Adorni, me parece. Sí. Y yo ahí pensaba, ¿no? Digo, mira lo seguros que están. Digo, porque ¿qué es lo que espera una o qué sería lo esperable? ¿Que lo escondan un poco? No, el miércoles va a dar otra conferencia. Antes de el Por fin de eso semana. digo, hay que ver.
Hay que ver. Porque yo no dudo de que si le tienen que soltar la mano, se la van a soltar. ¿Vos decís? Sí. Esper desapareció. Sí. Había Llegado un pelado llamado Esper. Esper tuvo que desaparecer. ¿Dónde está ese chango? Si la ¿Escondido? justicia sigue avanzando, Debería ir preso en algún momento, Esper, sí. Y- si la justicia sigue avanzando, Adorni tienen que hacer algo, les Sí. guste o no les guste. Sí, sí. Sí. Porque está en juego, y arrancábamos diciendo de la imagen, que está dando negativa. Somos todos amigos hasta un punto. Y cierta Sí, credibilidad, sí, además. sí. Pero claro, Recordemos que es jefe de gabinete. si te está hundiendo el barco ¿Sos alguien, loco? Es jefe de gabinete. si hay ya. alguien, uno de los que te está hundiendo el barco, además de que un montón de cosas no están funcionando, y tenés que empezar a tirarlos. Lo van a defender hasta el final porque ya digo, es prohijado por Karina, ni más ni Sí, menos sí, que le es sacás la acá. mujer fuerte del gobierno. Pero sí, es lo que vos decís, en algún momento quizá lo tengan que sacrificar. Quizá más temprano que tarde, los tiempos políticos veremos cómo funcionan. Una noticia buena de la justicia. Vamos todavía. El juez Raúl Horacio Ojeda suspendió casi la totalidad de la reforma laboral, dictó una cautelar que ante un planteo de la CGT. Bien, por lo menos, muy bien. Esto va a ser apelado, pero por lo menos es un Parate. Es un triunfo. Muy bien. Sí, es un triunfo por lo menos parcial. Veremos cómo sigue. Eso- Así que gran parte de lo Ay, que qué estaba bien, por aprobado. favor. Ay, Germán, si gracias. son 82 Gracias, Germán. 82 Gracias, artículos, Germán, por gracias. favor. Y bueno, esta semana estamos con paro universitario, recordemos. Sí, ¿no? otra vez, Digo, sí, sí. porque hay conflictividad permanente. ¿Por qué? Porque el gobierno no cumple la ley. Es como pasa con los discapacitados. A grandes rasgos, es un estilo de gobierno que ojalá se pueda poner un dique de contención y ver qué pasa. Está comprometida la cosa. Hay esperanza. Bien, me gusta. Me gusta cómo se Sí, arranca. me gusta siempre ese Raciel, Me gusta con cómo se esperanza. arranca. Hay esperanza. Vamos a dar la noticia al aire, ¿te parece? ¿La nuevo programa? Como quieras. Sí, lo vamos a dar. Claro, porque no nos vemos. Por eso No nos mismo, vamos. ya Esta no fue la nos última. vemos. Por eso, porque Esta no fue nos la última vemos. Ha sido un columna. placer que hayas pasado No, para primero mí por este para mí programa. Para mí fue hermoso. Ha sido un como placer, siempre. ha sido un gran placer. Yo me sumé a esta dupla. Claro, ¿viste? con Dani somos como... Con pinches. Yo siempre digo que uno tiene amigos en la vida y están los amigos de la radio. Sí. Y con Dani soy Somos un amigos viejo de la amigo radio. de la radio. Viejo yo. Bueno, Germán, yo Bueno, también me volvemos quedo a la tan edad. atrás. Y con Flor, una Sí. novedad Es interesantísima. un proyecto de amistad. Es un proyecto de amistad. Están conociendo. Casi amigos. Y tenemos ahí a Rocío Coba. Rocío Coda y al joven triatleta. El joven triatleta. Augusto Barilati. Augusto Barilati, estamos como queremos. Y Rocío, que tengo un proyecto en común con Rocío. Totalmente. Bueno, vamos a contarles esto. Dale, dale. La semana próxima, como les dijimos hace un rato, va a haber pauta musical. ¿Por qué? Porque el 13 arranca parece? la nueva programación de la UNE, de la 97.1. Bien. Con Flor García Marín vamos a estar acompañándolos en la tarde, La en tarde. este caso. Sí, sí. ¿Vos ya hiciste la tarde en algún momento? No. Yo tampoco, ¿sabes? Yo arranqué a las 2. Nunca hice la tarde. Siempre hice, o sea, mediodía hasta las 3 de la tarde. Mira, Nunca hice la tarde entrada ya. yo arranqué a las No. 12, me pasaron a las 13 y ahora a las 15. A las 15. De 15 a 17 vamos a estar haciéndoles compañía ahí mientras haces el mate. A la hora de la siesta. Tortitas. A la hora de la siesta. Lindo. Correcto. Hermoso. Así que si quieren traernos alguna tortita para hacer más amena la tarde. Acá vamos a estar. Tortas fritas. Qué rico. Ayer me Bueno. quedé con unas ganas. ¿Ah, sí? Sí, pero no sé hacer. No sé. Yo tenía una Yo buena nunca en mi hacía vida todo, hice. todo Qué así. bien. Qué rico, con el Bueno. agujerito en el medio. ¿no? Sí. Sí. Nuestro Bueno, programa. Sí, Claro, de 15 a 17. de 15 a 17. Y a las 17 horas vamos a hacer el pase con un gran programa que va a estar conducido por Germán Martínez. Muchas gracias. De- De de- 17 a 18. Ah, bien. De 17 a 18, F5. 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 Toda la actualidad recargada. Recargada. Ahí actualizada, la Con actualidad mucho- actualizada. Actualizada, recargada. Con todo lo que vaya Ay, nos vamos a ver pasar. todos los días, Germán. No, Está re va bueno. a estar bueno. Nos sí, vamos sí, a sí. reír mucho. Nos vamos a reír Vamos a mucho. hacer pases, vamos a tomar mate. Hoy los escuché hablando de nuevo como recurrente el tema de las parejas. Tenemos un problema. ¿Cuál? Pará, ¿cuál de todos los temas? Porque yo ya Sí, pierdo hoy la hablaron al noción. principio de la ruptura, no sé qué, de la pareja. Sí, el contacto cero, dije yo.
Pero yo lo tomé para cualquier persona. Él lo llevó para la No, pareja. ya porque se quedó picando ahí con Qué vos. pecado. Sí. Que el otro día le metiste una interpelación. La gente no estaba de testigo. ¿O sí estaba de testigo? Sí, estaba. ¿Estaba de testigo la Sí, gente? sí. A mí me gusta interpelar a la Sí, gente. sí. Está bien. Así Sí. que prepárate porque el pase te lo va a hacer. Te la va a picar. Va a estar complicado. Pero bueno, va a ser divertido. Yo creo que nos vamos a pasar muy bien. La vamos a pasar linda. Más las 5 de la tarde es la hora. Está bueno. La hora de Tenés que García venir un Lorca. ratito antes porque si no te comemos la hora, media No hay hora del problema, programa. sí. Podemos traer cremonas. Te empezás Vamos a ahora a hacer- traer una cremona. ¿Ustedes No, pobre, quién va a siempre estar? ¿Vos vas a traes estar con cosas. nosotros, no? Hasta las 4. 4. Siempre el quiebre de operadores nos toca. Nunca un operador Pero para igual nosotros. me gusta. Una hora con nosotros, yo me voy a quedar con el vaso lleno. Es un montón. Me Sí, encanta. sí, sí. ¿Y después quién corazón. viene? Y No Vielevis. sé. Después viene Vielevis. me Automático después parece. ponemos. ¿No? se ¿Qué no sabe. sabes? Ay, Chucho, me rediste una alegría. Qué bueno. Vamos a Una compartir horita con productora también con nosotras. Rocío Coda. Con Rocío. No, un equipazo. Un equipazo. La vamos a pasar bomba, chicos. Sí, claro. Una tarde de aquello. Germán, gracias. Por favor. Gracias, Ger. Un gusto. Así pasaba la actualidad con Germán Martínez. Lo que suena ahora es la renga. ¡Eso! Tocan ahora. Ahora. Ahora, ¿se acuerdan que ¿Participaron del sorteo? Yo me anoté en el de cuenta de DNI? Sí, yo también. Esto que es el final de Donde Partida, ¿no? Uy, qué terrible temón. Vamos. Así nomás te lo digo. Música. Disfrútenlo, dale, chao. Estás escuchando Cruel Verano. De 1 a 3. Por la 1. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía con que se cura, si el final es en donde partir. ¿Y a quién llamar? ¿A quién golpearle la puerta tan tarde? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo dormir. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad. Cuántas palabras se disputan el poder y la gloria, y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá.